Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy le habla el pastor Antonio de la Iglesia Génesis, pastor general, en el día martes 21 de abril del año 2020. He estado comentando que este momento de prueba es un momento interesante porque nos lleva a nosotros a pensar de una manera diferente, a actuar de una manera diferente, a hacer de una manera diferente, a actuar de una manera diferente. Sabiendo nosotros que no estamos solos, y he venido hablando de 4 maneras de oír la voz de Dios. Uno, por la palabra de Dios. El segundo, hablé de la dirección del Espíritu Santo. Y como tercera fase es el susurro de otro hermano que le habla a uno. Quiero aclarar que no pretendo entrar en alguna fragilidad con el hermano que no piensa como yo, pero quiero exponer, sin entrar en controversias doctrinales, mi humilde y sencilla manera de pensar y de interpretar la Biblia. Hoy, como punto número 3, quiero hablar hablar de otro hermano hacia uno. A menudo Dios vendrá a través de otro cristiano y se requerirá que nos humillemos. Así solo los que aman la verdad sobre las apariencias son los que van a sobrevivir. A lo cual, en 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 29, dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto nos dice que Él vive en una situación con el humilde de corazón, con aquel que se humille y doblega y reconoce su debilidad humana y espiritual. Y le es fácil mostrar humildad, pero con frecuencia mostramos mansedumbre como un disfraz de un orgullo y de una enorme pretensión. A lo que el libro de Proverbios capítulo 13 verso 7 dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. La forma más alta de humildad es la sabiduría de aquellos que al padecer tienen las legítimas razones para sentirse orgullosos, pero siguen siendo humildes debido a que tienen la eternidad en su corazón. El fruto de la verdadera humildad es la obediencia. Usted no podrá oír la voz de Dios a través de otro hermano si no está dispuesto a humillarse. Cuando uno actúa con soberbia, Dios al altivo lo mira de lejos. Y hoy Dios nos está demandando a nosotros humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Hay otra forma, como le dije, que no quisiera entrar en cuestiones álgidas de doctrina, pero quiero expresar lo que Dios ha puesto en mi corazón a través de sueños y visiones. Son una forma en que Dios, en este momento tan difícil que pasamos el valle de sombra y de muerte, Dios está con nosotros. El profeta Joel, capítulo 2, verso 28 al 30, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. Pedro en el día de Pentecostés corroboró este pasaje. El Señor usa los sueños y las visiones para mostrarnos los caminos, y este es uno de los lenguajes del Espíritu. Un cuadro de estos vale más que 1000 palabras. Los sueños y las visiones nos llevan más allá que simplemente hechos. Cuando podemos interpretar estos mensajes
aprendemos mucho de sus caminos. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 y 15 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Cuando Pablo tuvo una experiencia sobrenatural, podríamos decir que fue un éxtasis lo que tuvo. En 2 Corintios capítulo 12, verso 2 dice: yo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y en el verso 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado a expresar. Vea cómo tuvo una experiencia sobrenatural que lo llevó a conocer cosas que muchas no habían sido reveladas. Mientras no lleguemos a ser espirituales, los sueños y las visiones nos parecen necedad. Cuando somos espirituales, el mismo Espíritu nos guiará a la verdad. Llegar a ser espiritual quiere decir tener fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando tenemos ira, temor o suspicacia y no el amor, estamos abiertos a recibir mensajes del enemigo, aunque creamos que vienen de Dios. Si usted no tiene los frutos del Espíritu, los sueños son cuestionables. Lo que el Espíritu Santo siempre tendrá su naturaleza. En Gálatas capítulo 5, verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo lo que produzca duda, ira, división o alienación no procede de Dios. El Señor ni sus discípulos nunca vieron visión o sueño para establecer una nueva doctrina. La mayoría de los sueños y visiones fueron dados para dirección específica y personal. El apóstol Pablo en Hechos 16, 9 y 10 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hay visiones dadas para recalcar verdades bíblicas, pero como a Pedro y a Cornelio, no era una verdad nueva. Esto era algo que la iglesia no estaba poniendo en práctica. En Lucas 2:32 dice: luz para revelación a los gentiles y gloria para su pueblo. No hay un método para interpretar sueños. El mayor interpretador de sueños en la Biblia fue José, y tuvo que aprender una lección para el llamamiento en la humillación y el perdón. Esto es un don y solo se lo da Dios a los humildes. La humildad nos abre las puertas de la gracia y dependemos de ella. Para las visiones y los sueños, la humildad, la intimidad son básicos para oír la voz de Dios. Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entendemos que para muchos es difícil comprender que la mayoría de los secretos que el Señor nos dice tienen un propósito exacto de eso: ser un secreto. En nuestra relación con Dios nos habla más al corazón que al entendimiento. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria en la herencia en los santos. Dios por eso nos manda a hacer tesoros en el cielo, a ofrendar, a orar en el secreto para el recompensarnos en público. El ministerio profético interviene en los dones espirituales y el llamamiento, pero el llamamiento secreto es la amistad. En 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No podemos tener comunión con otros si vemos en parte cómo nos ponemos en parte tan difíciles como armar un rompecabezas
de muchas piezas. Y lo podemos armar adecuadamente, pero ninguna denominación puede decir que tiene toda la verdad. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Todos tenemos parte en su gran mente. A veces el Señor da una revelación a las personas que menos nos agradan y nos repelen. A esa persona es la que debo buscar porque segura que tiene algo valioso para mí. El enemigo tratará de falsificar las cosas de Dios. El que falsifica dinero es porque hay dinero real. Por eso hay que buscar al Señor para oír la voz del engañador. Recuerde la historia de los 3 pastores que hablé ahora un día de estos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Moisés, Dios le habla a Moisés, dice, y hablaba a Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Has oído la voz de Dios? ¿Qué te ha revelado Dios con respecto a todas estas cosas? ¿Qué defectos has encontrado? ¿Qué lesiones han habido en tu familia? ¿Qué relaciones rotas no has querido arreglar? ¿Qué cosas terribles han pasado en tu vida que nunca has confesado y por lo cual pecado que no se confiesa es pecado que nunca se perdona? Hoy yo te animo al arrepentimiento, a la humillación. No importa cuán grande es tu pecado, Dios es más grande que el problema más grande, porque Él dijo, yo soy el Dios de toda carne y para mí no hay nada imposible. Él es Dios de dioses y Rey de reyes. Y hoy quiero orar diciéndole, bendito seas, Señor Dios eterno y todopoderoso, que nos has revelado, Señor, las cosas secretas a los más humildes. Las has revelado, Señor, para avergonzar, Señor, al sabio y entendido. Muchos sabios y entendidos humanos no conocen lo que Dios está revelando, lo que Dios está dando, y dan teorías humanas, pero las teorías exactas y perfectas son lo que la Biblia habla. Hoy nos sometemos en humillación delante de ti, reconociendo la autoridad de tu palabra y del Espíritu Santo, y venimos delante de ti en toda humillación, a alabarte y a bendecirte y a darte gracias por medio de la prueba. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová levante tu rostro y te inunde de paz, y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sus familias. Que Dios les bendiga.